Lo primero que dije de diagnosticar y estratificar, bueno, todos conocemos esto, son los valores que utilizamos en las arterias convencionales para definir el grado de estenosis que tiene nuestro paciente con estenosis carotidia. La velocidad diastólica y claramente el punto de corte son los 100, sabemos que de ahí para arriba estamos hablando ya de estenosis de alto grado, a mayor velocidad sistólica, mayor la estenosis hasta que llegamos a la oclusión, y el radio, elemento muy importante, también a mayor radio, mayor severidad, en el cual es independiente de la hemodinamia de nuestro paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Es un elemento que utilizamos mucho y nos sirve en pacientes que están en bajo gasto, tienen insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular o en portadores con estenosis aórtica severa. Y por último, lo nuevo, poder ir lo más distal a la estenosis para poder estratificar 70, 80, 90% de la estenosis o la inversión de flujo de la arteria oftálmica, como vemos en las oclusiones o en las casi oclusiones de nuestros pacientes. Es decir, estos son los valores que nosotros utilizamos para diagnosticar y estratificar estenosis carotidia severa en los pacientes en las arterias nativas, algo totalmente diferente a lo que vamos a utilizar en los pacientes que son intervenidos. Y permítanme arrancar con un caso que para mí es un caso emblemático mío, porque esto fue por el año 2018 cuando yo utilizaba ese viejo Vivify y el EcoPack roto, y este fue mi primer paciente realizando el curso de SAEU. Fíjense qué interesante. Es un paciente masculino de 56 años, tabaquista severo, coronario, poco severo, es decir, un paciente de alto riesgo, donde la cirugía era bastante difícil, que entró con un foco izquierdo. Fíjense lo que vemos en una placa predominantemente hipocogénica, con criterio de vulnerabilidad complicada, bordes hiperecogénicos a ambos lados, cráter, con una profundidad llamativa, el típico flujo remolino, y una aliasing que ya hacía pensar que nuestro paciente no solo tenía una placa vulnerable, no tenía una placa complicada, sino también una estenosis de grado severa. Y así fue, como cuando medimos las velocidades, claramente, como le mostraba las velocidades de la arteria nativa, 310 centímetros de velocidad picosistólica, velocidad de fin de diástole de 115 centímetros por segundo y un radio de 4.5 con la arteriografía mostrándole en el 2018 de esa época. Claramente, y por ser un paciente de alto riesgo, primero diagnostiqué, luego estratifiqué la importancia del ecodoppler y luego decidí terapéutica. La terapéutica fue la terapia endovascular y lo seguí por sus complicaciones agudas relacionadas en el sitio de punción, las cuales no la tuvo. Pero fíjense algo trascendental. A nuestro paciente se le pone un estén autoexpandible con un gran resultado angiográfico. Pero esto quiero mostrarle porque el procedimiento en sí altera en forma notable la elasticidad de nuestra arteria y eso es lo que nos hace ser diferente cuando nosotros evaluamos un paciente que fue intervenido de la carótida. Cuando hablamos de complicaciones relacionadas con el intervencionismo carotidio, como especialistas en imágenes o cardiólogo clínico que hacemos imágenes, yo a mi forma de ver debemos plantearnos que tenemos complicaciones periprocedimiento, el stroke agudo, que generalmente es de origen embólico, las complicaciones en el sitio de punción y posteriormente las complicaciones post-procedimiento, que son las restenosis. Ya metiéndonos en lo que son las complicaciones en el procedimiento en sí agudo dentro de los 30 días, fíjense qué interesante este trabajo publicado en JACA ya por el año 2017, todos trabajos donde la técnica del intervencionismo y los materiales todavía no tenían los avances que tenemos al momento actual. Fíjense que claramente la diferencia de la endarterectomía versus el estén carotidio en el periodo agudo, 30 días en la etapa inicial, se inclinaba a favor de la endarterectomía por el riesgo de accidente cerebrovascular. La causa embólica, sin lugar a dudas, fue la principal. Y esto claramente lo demostró Nadim Al-Mubarak en Circulation, allá por el año 2001, que en qué etapa del procedimiento del estén carotidio se produce la mayoría de estos fenómenos. Y claramente al momento de la colocación, de la expansión, de liberar el stent, es uno de los principales momentos donde se produce la embolización, y luego, dependiendo lo que decide el hemodinamista, algunos deciden balonear previo y otros balonean posterior, la dilatación con balón también favorece esa embolia. Es un paciente masculino de 73 años que único factor de riesgo tenía hipertensión, como motivo de consulta de ingreso a una clínica de pueblo de muy baja complejidad, síndrome vertiginoso, diplopía. Al examen físico no tenía alteraciones relevantes, lo único que figura en la historia de ingreso que le hicieron laboratorio y una placa de tórax que no tenía alteraciones relevantes.
Le realizan una TAC sin contraste de ingreso en la cual se ve un infarto isquémico en el hemisferio cerebeloso derecho. Realizan una internación, lo externan al paciente, no dice más nada, por eso pongo lo que dice la historia clínica, y realizan una interconsulta con neurología. El paciente se va con tratamiento con aspirina, bisoprolol, valsartán para su presión y atorvastatina 20 miligramos. Esta es la única imagen que se puede ver en la historia clínica de ingreso. Laboratorio, ninguna alteración relevante, por eso lo voy a pasar rápido, y el neurólogo decide en esa semana posalta realizarle una resonancia nuclear magnética en la cual lo que se esbozó es la presencia de una transformación hemorrágica de ese infarto previo. No tengo más nada de esa internación, el neurólogo decide seguirlo, un mes posterior vuelven a repetir la resonancia nuclear magnética y se evidenció la cronificación del infarto isquémico hemorrágico cerebeloso derecho en el territorio de la pica homolateral. Muy bien, hasta ese momento no intervino cardiólogo, no intervino absolutamente nadie, solamente el especialista que hizo la tomografía, neurólogo, el intensivista que lo vio en el pueblo de origen. Con todos estos antecedentes, lo derivan para que lo evalúe un cardiólogo. Y fíjense la sorpresa que nos llevamos en el consultorio de cardiología. El paciente, como estaba medicado con Corbis, lo que tenía era una fibrilación auricular que tenía un pasaje realmente bajo, con lo cual no le hicieron electro de ingreso y el pulso parecía muy regular por su frecuencia cardíaca. El examen cardiológico no arrojó más nada, sino lo más importante, el paciente tenía una fibrilación auricular, posible causa de su fenómeno embólico a nivel cerebeloso. Le realizamos un ecodoppler en el cual lo único que esbozamos era una hipertrofia concéntrica, tenía motilidad totalmente conservada, pero sí ya tenía una aurícula izquierda dilatada en grado moderada, lo que hablaba que la fibrilación auricular tenía tiempo de evolución, tenía una difusión diastólica de grado 1, producto de su hipertensión, y solamente una insuficiencia mitral leve de origen central. Claramente en ese momento y en discusión neurólogos, clínicos, especialistas en imagen y que ya el infarto había sufrido su cronificación, era un infarto isquémico, posiblemente embólico por su FA con transformación endocámica, dialogamos y dijimos caso cerrado. Y bueno, y la conducta fue establecer cuál era su score embólico, claramente alto, pero su score de sangrado era de 3, por lo cual se decidió continuar con el tratamiento antihipertensivo, con el bisoprolol para su arritmia, su hiperipemiante, pero en conjunto con el hematólogo y el neurólogo se decide el inicio de rivaroxaban, un nuevo anticoagulante, para evitar nuevos fenómenos embólicos de su fibrilación auricular. Ahora, muy bien, dentro de los estudios que posteriormente realizamos en el consultorio de cardiología, le realizamos un ecodoppler, en el cual claramente las velocidades y a nivel de la carótida común derecha, a nivel de la carótida interna derecha proximal, a nivel de la carótida izquierda proximal y común proximal y la carótida interna izquierda proximal, eran absolutamente normales. Las vertebrales, ambas vertebrales tenían flujo anterógrados absolutamente de características normales. Pero es aquí donde el caso empieza a cobrar lo que yo llamo suceso inesperado y de gran impacto, a pesar de que creíamos que estaba definido. Me parece que la mejor explicación es lo que Nassim Nicole Taleb aclara como el cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Fíjense lo que pasó en el ecodoppler cuando empezamos a seguir la distancia a la carótida interna. Claramente vemos la presencia de un kinking, pero nos llamaba la atención, previo a su kinking, la presencia de una posible dilatación aneurismática, en la cual vemos la presencia de un típico flujo de yin y yang. Que podía guardar relación con el ACV, no lo creíamos, pero realmente nos llamó la atención y generó un gran impacto. Fíjense lo que hice para tenerlo mejor, puse un power angio y lo informé como placas fibrocálcicas en ambos bulbos, como tenía el paciente, no tenía signos de obstrucciones hemodinámicamente significativas, las vertebrales tenían flujo anterógrado y velocidades normales, y distal al bulbo una imagen sospechosa de dilatación aneurismática con KIM posterior. Con esta imagen, lo que decidí es recurrir a un angiotac. Y así fue como el angiotac nos esbozó que el paciente tenía una dilatación neurismática sacular en la carótida interna izquierda, a 4 centímetros de la bifurcación, con un diámetro que no llegaba a
1 centímetro. Del otro lado también tenía placa, tenía la presencia de kinking, pero nada importante. Realizamos una arteriografía en la cual claramente la arteriografía corrobora lo mismo que el angiotac vio, que tenía una formación aneurismática izquierda asociada a la presencia de un KIN y que el sistema vértebro-basilar dentro de límites normales, pero tenía una emergencia del arco aórtico de la vertebral izquierda, que por ahí pensamos que también esa conexión directa de la vertebral izquierda podía haber hecho la posibilidad de que la embolia haya sido tan directa. No que el aneurisma haya tenido algún rol en el desarrollo del ACV de nuestro paciente. Aquí vemos, estamos midiendo en la hemodinamia el tamaño, una aneurisma chica, menos de 1 centímetro. Y aquí fue cuando todo el grupo nos planteamos, caso cerrado, realmente debemos replantear la conducta. Debemos seguir como quiere una FA y una ACV de origen cardioembólico que transformó en forma hemorrágica, continuar tratamiento médico o replantear una conducta sobre ese aneurisma. Claramente nuestra conducta final, y basándonos en posteriormente algunos papers que les voy a mostrar, decidimos continuar con el tratamiento habitual, nuevos anticoagulantes en relación a su FA, y basado al tamaño menor de 1 centímetro, la localización y la ausencia de síntomas relacionadas, creemos, con esa aneurisma saccular, decidimos el seguimiento con control imagenológico. Como conclusión, quería decirle que los aneurismas aislados de la carótida interna son raros, representan el 1% de los aneurismas periféricos. La causa más común es la aterosclerótica, seguida de la traumática y la iatrogénica. Lo más frecuente es que los aneurismas cursen de manera asintomática. El diagnóstico suele ser mediante angiotac o angioresonancia, que nos va a proporcionar los detalles anatómicos en el caso de tener que decidir cuál es la mejor conducta para nuestro paciente. Sin lugar a dudas, el objetivo de decidir la intervención es disminuir el riesgo de las complicaciones tromboembólicas o rotura de la misma. Y la elección del procedimiento quirúrgico va a estar determinada, si es stent o cirugía, según su tamaño, la localización y según la causa.